Cuando el silencio duró 400 años, la revelación del plan transformador de Dios para Israel. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, reinaba un silencio que pesaba sobre el pueblo de Israel como una niebla espesa. Durante 4 siglos, las profecías habían cesado, y el eco de la voz de Dios parecía haber sido tragado por la oscuridad que lo envolvía todo. La opresión romana ahogaba los gritos de libertad, mientras que en Galilea, en una aldea llamada Nazaret, se susurraban esperanzas de salvación frente a la indiferencia del mundo. Un pueblo olvidado en la historia clamaba en su interior, buscando la llegada del Mesías que aún no se vislumbraba en el horizonte. María, una joven de corazón puro y espíritu indomable, se movía entre sus quehaceres diarios. A pesar de la dura vida en un entorno marcado por las cicatrices del dominio griego y romano, su fe en Yahvé nunca flaqueaba. Anhelaba un futuro donde la promesa del Dios de sus ancestros se cumpliera. Los ancianos hablaban con anhelo de un Redentor. Sus relatos estaban impregnados de la esperanza que había mantenido vivo al pueblo. Pero era un eco distante y el silencio continuaba. Un día, mientras María estaba en su hogar, se sintió rodeada por una luz inexplicable. Fue entonces cuando el ángel Gabriel, un ser del alto cielo, se presentó ante ella. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo», pronunció el mensajero con una voz que retumbó en su alma. María, confundida y temerosa, experimentó una mezcla de emociones. El silencio que había perdurado por generaciones estaba a punto de romperse, y su vida cambiaría para siempre. Gabriel le compartió un mensaje glorioso. Ella sería la madre del Hijo de Dios, el Salvador que liberaría a su pueblo de la noche oscura que los aprisionaba. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó María, consciente de las implicaciones de un llamado tan divino. La cultura de su tiempo la empujaba a un destino predecible, uno de conformidad y duda. Sin embargo, el ángel le ofreció palabras que encendieron una llama de valentía en su corazón. «Nada hay imposible para Dios». Era el primer destello de esperanza, en un tiempo donde el silencio les había enseñado a temer el cambio. Ella, conmovida en su ser, respondió con un sí que resonó más allá de las paredes de la casa, hacia los confines del cielo y la tierra. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Su aceptación, un acto de fe audaz, fue el comienzo de la esperanza redentora para su pueblo. Pero en su interior, la sombra de la incertidumbre continuaba. Imaginaba las miradas de desdén, las habladurías, las preguntas que surgirían al ser anunciada como madre en circunstancias tan especiales. Mientras las brisas de Galilea acariciaban su rostro, el pueblo continuaba esperando. Un clamor sordo llenaba Jerusalén. La opresión rompía corazones, y aunque algunos se rendían, otros mantenían viva la fe. Y así, la promesa de un futuro resplandecía como una estrella en la noche oscura a punto de ser revelada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada latido, la historia de María y el pueblo de Israel se entrelazaba, formando una narrativa rica en fe y en lucha. La llegada de un nuevo pacto era inminente.
mientras el eco de la promesa comenzaba a romper las cadenas del silencio. ¡Qué maravillas traería este niño que cambiaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad! La luz y la oscuridad estaban a punto de entrelazarse en el momento culminante del plan divino de la redención. Los días pasaron y la vida de María continuó, pero la semilla de la promesa ya había sido sembrada en su interior, comenzando a crecer como un brote nuevo en la primavera. La incertidumbre la envolvía, pero también una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando, indiferente a la revelación que estaba gestándose en el seno de una joven de Nazaret. En Jerusalén, los consejos de los fariseos y saduceos debatían fervorosamente sobre la ley y los profetas, tratando de encontrar alguna señal que les indicara la llegada del esperado Mesías. Sin embargo, estaban tan atrapados en sus rituales y tradiciones que no podían ver los signos evidentes de los tiempos. ¡Oh, cuánto había de cambiar esa noche silenciosa de los corazones endurecidos! Una noche, mientras María se recluía en oración, los ecos del pasado parecieron resonar en su mente. Recordó las palabras de los profetas. «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Aquel día, la revelación del Señor se entrelazaba con la historia de su pueblo, y cada oración de los ancianos parecía cobrar vida en ella. Un futuro glorioso se acercaba, y aunque su corazón temblaba de temor, sabía que en su vientre se albergaba algo divino. Un nuevo comienzo se dibujaba en el horizonte. Aquella misma noche, un grupo de pastores en los campos de Belén cuidaban de sus rebaños cuando el cielo se partió con resplandor. Una multitud de ángeles, gloriosos en su loor, proclamó: «No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:10-11. La noticia resonó como un trueno sagrado, llenando el aire con alabanza y asombro, despertando corazones dormidos. Los pastores, impulsados por la fe, corrieron hacia Belén, sus corazones latiendo de una emoción indescriptible. Al llegar, encontraron a María y a José en un establo, y el niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. ¡Qué extraordinario era el cumplimiento de las promesas! En aquel simple nacimiento, el destino de toda la humanidad estaba siendo transformado. María miraba a su pequeño, y en sus ojos tiernos veía la eternidad reflejada. El silencio que había permanecido durante 400 años estaba siendo quebrantado por el llanto de un niño, y a medida que los pastores adoraban, ella comprendía que el plan soberano de Dios se estaba desenrollando ante sus propios ojos. La profecía se volvía carne, y los cielos celebraban la buena nueva. Mas mientras la gloria del Señor iluminaba la noche, un oscuro presagio se cernía en el aire. Los poderes de este mundo no estaban dispuestos a aceptar la llegada del verdadero Rey. Desde las sombras, una figura se erguía, descontenta y ávida de destruir la luz naciente. Herodes, temeroso de perder su trono, conjuraba planes siniestros que tenderían una red de peligro sobre el niño que prometía libertad. Y así, mientras los cielos se regocijaban y la tierra también aguardaba, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Los próximos días revelarían si la luz podría prosperar en medio de la oscuridad, y si la valentía de aquellos que creían en la promesa podría cambiar el rumbo de la historia. El clamor de un nuevo pacto se alzaba. El final del silencio ya no era una mera esperanza, era un grito de vida que estaba a punto de ser respondido, pero la adversidad aguardaba. ¿Cómo lucharía el cielo contra la tierra? La respuesta a esta pregunta se revelaría pronto, mientras se tejía la más grandiosa de las historias, la historia de redención, amor y sacrificio.
que cambiaría para siempre el corazón de los hombres. Cuando la luz del nuevo día comenzó a asomarse sobre Belén, María contempló al niño en sus brazos con un amor inconmensurable. La calma de aquel instante era un refugio, pero en su corazón latía una inquietud. Sabía que el amanecer también traería desafíos. La voz de los ángeles aún resonaba en su mente, mientras la imagen de los pastores adoradores se grababa en su alma. Habían sido elegidos para recibir la revelación del Salvador, una misión tan gloriosa como aterradora. José, su esposo, despertó y vio la luz de su esposa y del niño. En sus ojos brillaba la sabiduría de lo divino, pero también la preocupación por su pequeño. «María», dijo él en voz baja, «¿sientes lo que se cierne en el aire? Hay un peligro al acecho por aquellos que quieren apagar esta luz». La revelación del inminente destino del niño atravesaba su mente, recordándole cada palabra que le había sido revelada por el ángel. A medida que la noche se convertía en día, la calma de Belén se rompió por el estruendo de rumores. La noticia del nacimiento del rey era un fuego que ardía rápidamente, pero entre el asombro y la adoración también habían murmullos de preocupación. La ira de Herodes era profunda, y su corazón endurecido por la ambición lo llevaba a buscar la destrucción antes que reconocer el reinado de otro. Los pastores regresaron a sus tierras llevando la extraordinaria noticia. Cada palabra que compartían encendía esperanza en los corazones de los que escuchaban, aunque también despertaba la inquietud de aquellos que se aferraban a su poder. En el templo, Simeón, un anciano justo y lleno del Espíritu Santo, aguardaba el cumplimiento de las promesas. Al ver a María y a José entrar en el templo con el niño, su alma exultó. Había esperado toda su vida por este instante. «Ahora puedes despedir a tu siervo en paz», exclamó, «porque mis ojos han visto tu salvación». Lucas 2:29-30. Pero a la distancia, desde su palacio de opulencia, Herodes ya había enviado mensajeros. Su deseo de destruir al niño se intensificaba con cada rumor. Los magos de Oriente, guiados por la estrella, habían llegado buscando al rey de los judíos, una señal que aumentaba el temor en su corazón. A medida que su pánico crecía, también lo hacía su voluntad de desatar un mal sin igual. En su búsqueda de poder, los planes de Herodes serían oscuros y trágicos para muchos. Las horas se transformaron en días, y el peso de la amenaza se hacía palpable. María sabía que aquellos que llevaban el mensaje de salvación también enfrentarían el costo del sacrificio. Ella miró a su hijo, aún pequeño y vulnerable en su regazo, y sintió la carga de su misión. «Oh, Señor», clamó en su corazón, «tú que conoces cada camino, ¿cómo podrá esto suceder? Te ruego que lo guardes». Una noche, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le advirtió: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. La ansiedad de la fuga se apoderó de José, y en un instante, lo que había comenzado como la más hermosa de las Navidades se tornaba en un viaje incierto por la vida. María no podía evitar sentir una mezcla de temor y asombro al escuchar las palabras del ángel. El plan soberano de Dios continuaba desarrollándose, pero no sin resistencia. Las sombras de un mal antiguo se cernían acerca de la luz recién nacida, y en su interior surgió una nueva pregunta. ¿Cuál sería el verdadero propósito detrás de estos eventos? ¿Qué mayor revelación del amor divino aguardaba una vez más en la historia del pueblo de Israel? El viaje a Egipto, lleno de incógnitas, no solo marcaría un nuevo capítulo en la vida de la familia, sino que también resonaría a través de generaciones. La promesa de su misión apenas comenzaba a ser desvelada, y en cada paso que daban,
Las Escrituras comenzaban a cumplirse, dejándolos a todos en la anticipación de un futuro aún más glorioso e incierto. Dios aún guardaba un as bajo la manga, y las profundidades de su plan soberano se revelarían de maneras que el mundo jamás esperaría. Cuando la luna se ocultó tras las dunas del desierto egipcio, una paz inquietante envolvía a María y José. Habían llegado a una tierra lejana, huyendo del oscuro poder de Herodes, quien en su desesperación por erradicar la luz, sería un instrumento de las mismas sombras que perseguían a aquellos que portaban la esperanza. Egipto, sin embargo, no era simplemente un refugio, era el cumplimiento de una antigua profecía que resonaba en la historia del pueblo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Mientras María, sosteniendo a su hijo, se acomodaba en su nuevo hogar, no podía dejar de contemplar la obra de Dios en medio de su dolor. Las palabras del ángel aún vibraban en su mente, y sabía que cada paso dado era parte de un plan más grande, un plan que había estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Las estrellas en el cielo brillaban como un recordatorio de promesas cumplidas, y ella comprendía que el silencio de 400 años había sido el preludio de un clamor que cambiaría la narrativa de la humanidad para siempre. «José», murmuró, «tú que has sido mi guía, ¿qué nos depara el futuro?» La inquietud la abrazaba. No era solo el temor por el bienestar de su hijo lo que la inquietaba. Había una comprensión más profunda, una revelación que batallaba por salir a la luz. La pluma del Espíritu Santo escribía en su corazón revelaciones aún no comprendidas. «María», respondió él, «debemos confiar en el Señor. Él nos ha traído hasta aquí, pero también lo hará con el futuro». Y sus ojos brillaron con la determinación que solo puede nacer de la fe. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la pequeña familia se adaptaba a su vida en Egipto. Sin embargo, el eco lejano de la desesperación de Herodes no se desvanecía. La avaricia por el poder oscurecía el alma de aquel rey malvado, y su ceguera lo empujaba a un camino de destrucción. Una noche, mientras el viento arrastraba la arena con un susurro suave, de nuevo un ángel del Señor se presentó ante José en sueño y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño». Mateo 2:20. El sueño fue un alivio profundo, pero el peligro aún no había terminado. José, consciente de la fragilidad de la situación, se sometió a la voluntad divina. Mientras tanto, en el corazón de María palpitaba una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué nuevos desafíos les aguardaban? Las palabras de Simeón volvían a su mente. «Este niño está destinado para caída y para levantamiento de muchos en Israel». Lucas 2:34. La revelación del propósito mesiánico de Jesús se llenaba de vida, y la profundidad de su misión comenzaba a tomar forma mientras anticipaban su regreso a casa. En su travesía de regreso, los ecos de las profecías flotaban en el aire. El tiempo de la liberación se acercaba. La luz que había nacido en Belén no solo iluminaba su camino, sino que eventualmente también brillaría sobre todas las naciones. Cuando finalmente cruzaron la frontera hacia su tierra natal, la familia sentía la vibración de un nuevo amanecer. Pero cada paso los acercaba a una verdad impactante. El reino de Dios, como una semilla plantada en la tierra, estaba a punto de germinar, desafiando las opresiones y desilusionando a los que no podían ver más allá de la superficie. María y José, aunque llenos de incertidumbre, sabían que un gran propósito aguardaba en la revelación del futuro. Así, el plan divino se tejía en cada acción, aunque los corazones a su alrededor permanecieran ciegos. En cada retorno,
En cada viaje, Dios desvelaba capítulos de su obra soberana, la cual se manifestaría más plenamente en aquel que era el prometido. ¿Podrían los corazones endurecidos de su propia gente reconocer al Mesías, el que había de sufrir y del que se hablaba desde el principio? La historia estaba apenas comenzando, y las páginas aún debían llenarse con actos de poder, redención y gracia. El velo del misterio todavía cubría la profundidad del propósito divino, y María no podía evitar preguntarse cuál sería el verdadero testimonio que uniría en alabanza a Dios en toda la tierra. Al amanecer, las primeras luces del día se filtraban entre las colinas que rodeaban Belén, un lugar que resonaría con el eco de una historia que aún no había comenzado a contarse por completo. Mientras María y José caminaban hacia su hogar en Nazaret, una sensación de expectación llenaba el aire, un presagio de lo que estaba por venir. La tierra de Israel, marcada por promesas y anhelos, se preparaba para recibir de nuevo a su rey. Sin embargo, la sombra de Herodes no había desaparecido por completo. Aunque el rey había muerto, una nueva sombra se cernía sobre el corazón del pueblo. La injusticia y la opresión seguían siendo compañeras de viaje entre los que clamaban por un líder que los liberara de su yugo. ¿Quién será el que traerá el consuelo que hemos esperado?, se preguntaban muchos en sus corazones, mirando al cielo con anhelo y desesperación. Mientras tanto, María reflexionaba sobre las visitas del ángel y las profecías del Antiguo Testamento. Recordó lo que se había revelado a Simeón: y una espada atravesará tu propia alma. Lucas 2:35. Esa frase se repetía en su mente, un eco de la lucha que vendría no solo para su hijo, sino para toda la nación. Aún así, sabía que cada profecía estaba tejida con hilos de esperanza. Ahora, más que nunca, el mensaje de salvación parecía a punto de manifestarse. Al llegar a Nazaret, la pequeña familia encontró un hogar acogedor, pero la atmósfera estaba impregnada de la incertidumbre sobre el futuro. «Tomas tiempo para adaptarte nuevamente al hogar, mi amor», le dijo José a María, mientras sostenía a Jesús en sus brazos, como si supiera que la pequeña vida que llevaban a cuestas traía consigo el peso de la historia. Los días se deslizaban entre las rutinas cotidianas, pero la eventual llegada de la misión de Jesús se sentía como un aguijón en el aire. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en un resplandor dorado, Juan el Bautista apareció en el desierto. Su voz resonaba como un trueno, llamando al arrepentimiento, preparándole el camino al que había de venir. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Las multitudes acudían a él, no solo para escuchar sus palabras ardientes, sino también buscando la esperanza de redención. Mientras tanto, en su hogar, María luchaba con el significado de esas palabras. ¿Sería Jesús ese rey esperado, con flamas de fuego y fuerza aplastante, o con el susurro suave de la gracia y la compasión? En sus noches de oración buscaba entender el propósito de Dios en este tiempo de silencio, pero a menudo solo hallaba más preguntas. El tiempo pasó, y la vida parecía continuar en un ciclo monótono, pero la obra de Dios no estaba estancada. En la sinagoga local, las Escrituras se leían con anhelo. «He aquí, una virgen concibió y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Las piezas del rompecabezas comenzaban a ensamblarse en los corazones de aquellos que anhelaban la llegada del Mesías. Aquellos que escuchaban no sabían que estaban a punto de ser parte de algo más grande, algo que rompería el silencio de siglos y liberaría el poder de Dios en una nueva dimensión. Al mirar a su hijo, María sintió una intensidad desconocida en su corazón. Cada día que pasaba se llenaba de un propósito divino que, aunque aún no comprendido completamente, la llenaba de esperanza y temor a la vez. El futuro
parecía una balanza suspendida, con un peso de gloria a punto de ser revelado. ¿Podría ser que el tiempo ya había llegado para que el lamento se convirtiera en alabanza? Estaban preparándose las generaciones para lo que Dios haría a través de ese niño que, aunque pequeño, cargaría el peso de la redención del pueblo. La historia estaban a punto de girar, y nueva luz brillaría sobre quienes en la oscuridad esperaban. La revelación del plan de Dios, tan intricadamente hilado en las vidas de María y José, anunciaba que el tiempo del cumplimiento estaba cerca, mientras el eco de la voz del profeta se hacía cada vez más fuerte. El silencio de los cielos pesaba sobre Israel como un manto, y aunque la voz de Juan resonara en el desierto como un llamado urgente, muchos en Nazaret aún vivían sumidos en la tristeza del pasado. Las sombras de la opresión romana y las promesas incumplidas acechaban a cada hogar, mientras las almas anhelaban un susurro de esperanza. Una tarde, mientras María observaba a Jesús jugar con unos pajarillos en el jardín, sintió una oleada de amor y un profundo sentido de misión. En esos momentos de simplicidad, el Espíritu Santo la llenó con una claridad fulgurante. «No te olvides, María», recordó la voz del ángel, «su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo 1:21. Esa salvación, una esperanza tan anhelada, iba más allá de lo que su entendimiento podía abarcar. Mientras tanto, en el templo, ancianos como Simeón continuaban orando y añorando la llegada del Mesías. A su lado, Ana, una profetisa de gran edad, no dejaba de hablar del niño que traería redención a Jerusalén. Lucas 2:36-38. Su fiel espera era testimonio del compromiso de Dios con su pueblo, un compromiso que, aunque había parecido dormido por siglos, estaba a punto de despertarse con el estruendo de una gloria celestial. En la aldea se oían rumores de la predicación de Juan. ¿Por qué este hombre es tan famoso? ¿Está él quizás el ángel que nos anunciaron? Cuestiones reverberaban entre los que meditaban en la palabra. Un murmullo comenzó a crecer. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y entre esos rumores, la incomprensión sobre el verdadero significado del arrepentimiento y la salvación llenaban el aire como el polvo del camino. María, movida por el profundo deseo de entender más, buscó a su prima Isabel. Al cruzar el umbral de su hogar, fue recibido un clamor de alegría. ¿De dónde se deriva el honor que me ha sido concedido que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. Isabel, llena del Espíritu Santo, sabía que el tiempo de la revelación había llegado. En su corazón, María experimentó la conexión sobrenatural que unía a todas las mujeres que habían esperado esta promesa por generaciones. Los días, tras la reunión con Isabel, llenaron a María de un fuego interior. Las Escrituras reverberaban en su mente, y la imagen de un niño que llevaría la luz a las naciones resplandecía delante de ella. La danza del tiempo comenzaba a cobrar vida. María podía sentir el peso de las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. José, observando la transformación de su esposa, se sentía cada vez más consciente de la responsabilidad que había asumido. En cada pausa, en cada reflexión, el futuro estado del pueblo se presentaba delante de él como un lienzo en blanco, esperando los porvenires de aquel hijo. Así, una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo estrellado, el ángel Gabriel se le apareció en un sueño, trayendo un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida y de la humanidad. No temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. El pavor y la emoción lo abrumaron, pues José entendía que no solo cuidaría a un niño, sino a aquel que traería la redención. Todo el cielo parecía esperar con expectación el momento en que la promesa de Dios fuese revelada ante los hombres. El tiempo estaba próximo.
una explosión de gloria a punto de rendir el silencio. Y mientras la noche se oscurecía, pero el alba se acercaba, la certeza de que algo magnífico sucedería llenaba el ambiente. Así, en el corazón de la tierra, el destino de muchos se entrelazaba en la obra soberana de Dios, acercándose la hora de un nuevo pacto y la promesa de un Mesías. El susurro de la redención comenzaba a romper las cadenas que habían agobiado durante años a la humanidad, llevando un mensaje de esperanza aún más profundo. ¿Quién podría imaginar el alcance del propósito divino que se acercaba? El eco de las antiguas promesas reverberaba entre los corazones con un clamor inaudible. Viene el tiempo de cumplimiento, el reino de Dios se manifiesta. ¿Podría ser que todo el desierto de sus almas se estuviese preparando para florecer nuevamente? La revelación de este milagro estaba a la puerta, desafiando cada expectativa. La noche avanzaba, y las estrellas brillaban con un fulgor inusitado sobre Nazaret. María, en su hogar, sintió un profundo anhelo que la llenaba, como si un viento divino soplara en su interior. Las palabras del ángel se repetían en su mente, envolviéndola en un manto de asombro y fe. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Resonaban como un eco de gloria, esperando su cumplimiento. Por otro lado, José pasaba las horas sumido en la oración, buscando dirección divina. Las visiones del ángel lo habían dejado deslumbrado, y la carga de la responsabilidad hacia la joven María y el niño que esperaban lo llenaban de temor y asombro. La promesa de que Jesús sería el Salvador no era solo un mandato, sino una transformación radical de toda la historia de Israel. Los ecos de los decretos de Dios resonaban en su corazón, y el momento se acercaba. En los campos que rodeaban la aldea, los pastores vigilaban sus rebaños, cansados, pero a la expectativa. En medio de la noche, un ángel del Señor apareció entre ellos, y la gloria del Señor los rodeó con su luz. No temáis, porque he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10, les proclamó. La noticia se esparció como un fuego en un campo seco. Un Salvador había nacido, el Mesías prometido, en una humilde manger. Los pastores, abrumados por el asombro y la urgencia del mensaje, decidirían rápidamente seguir la dirección del ángel. Abandonando su protección, se lanzaron hacia Belén, al encuentro del niño. Cada paso resonaba con la promesa que estaban a punto de ver cumplida, como si el cielo mismo abriera una senda de gloria ante ellos. El destino que habían anhelado estaba al alcance de su mano. Mientras tanto, en la casa de María, los días transcurrían como un susurro. El tiempo se había detenido, y los susurros del pueblo a su alrededor comenzaban a resonar con nuevas intenciones y murmullos de esperanza. Los corazones, una vez endurecidos por la opresión y el silencio, empezaban a abrirse a la posibilidad de un Redentor. El rostro del niño no era solo una promesa, era un símbolo de liberación y de la restauración de toda una nación. Entre tanto bullicio, la voz de Juan continuaba resonando en el desierto, y sus palabras llegaban como eco entre la multitud, preparándolos para la llegada del Hijo de Dios. Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Llamaba, mientras los verdaderos creyentes comenzaban a buscar arrepentimiento y fe genuina en aquel que había de venir. Cuando los pastores finalmente vieron la señal, allí estaba el niño, envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. La sencillez del momento contrastaba con la grandiosidad de la misión que llevaba consigo. La celebración de su nacimiento era un nuevo compás en la historia del pueblo de Dios. La gloria de lo alto, donde los cielos se unían con la tierra, estaba por manifestarse, mientras el destino de toda la humanidad comenzaba su despliegue. Pero el cielo no solo presenciaba su venida,
En el horizonte se levantaban movimientos que cambiarían el curso del mundo. El poder de Roma, la expectativa judía y las esperanzas de los gentiles se entrelazaban de maneras que ni siquiera los más sabios habrían podido imaginar. Así, el tiempo se precipitaba hacia un desenlace glorioso donde cada vida sería despojada de tinieblas y cada lágrima secada. El sacrificio que se preparaba en el corazón de Dios revelaría su amor de maneras que desbordarían la comprensión humana. La revelación, cada vez más cerca, desafiaba la historia y el entendimiento. Y ahora, la pregunta resonaba en el aire, llenando el entorno de anticipación. ¿Qué implicaría la llegada de este Salvador para aquellos que aún no lo conocían? La respuesta de Dios estaba por venir, desafiando cada expectativa, mientras el propósito eterno seguía tomando forma. La noche se consumía lentamente en el aire fresco de Belén, con un silencio que parecía abarcar el universo. Pero en aquel silencio, Dios se movía en su eterno plan. Mientras los pastores se maravillaban por lo que habían presenciado, la luz que había iluminado la noche no solo brillaba sobre el pesebre, sino que también iluminaba las sombras del corazón humano, revelando esperanzas, temores y un propósito divino que se comenzaba a desplegar. María, con el niño Jesús en sus brazos, miraba con ojos de asombro a su hijo. La humildad del lugar donde había dado a luz no contrastaba con la majestad que él llevaba consigo. En su corazón recordaba las palabras del ángel, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. No solo sería su hijo, sería su Salvador. La profundidad de ese llamado traía consigo un eco de lo que estaba por venir. Al otro lado de la ciudad, Herodes despertaba inquieto en su palacio. La noticia del nacimiento del rey de los judíos había llegado hasta sus oídos, despertando en él una furia oscura. Su dominio, manchado por el temor y la ambición, se tambaleaba ante una amenaza que no podía entender. En su mente anidó el plan más retorcido, deshacerse del niño al que muchos ya veneraban antes de que pudiera llegar a ser el rey. Así, una sombra de muerte empezaba a asomarse sobre la tierra como un oscuro preludio a la luz que había venido a habitar entre los hombres. Mientras tanto, los pastores regresaban, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto. A cada paso, llevaban consigo el mensaje de salvación, sembrando semillas de esperanza en cada corazón que encontraban. Sus voces resonaban en las calles, llenando los corazones de quienes escuchaban con anhelo de redención. Era como si cada palabra pronunciada se convirtiera en un nuevo hilo en el manto de una restauración que Dios había prometido. A lo largo de los años, Israel había caminado por caminos de desierto, clamando por un Mesías que rompiera el silencio de 4 siglos. ¿Quién habría imaginado que ese clamor encontraría respuesta en un pesebre rodeado de humildes animales y pastores despreciados? Las cartas de la historia se reescribían con cada momento. El reino que se construía no era del mundo, y los corazones que se volvían hacia él serían liberados de cadenas invisibles. Pero Dios, en su sabiduría infinita, no solo había enviado un niño. La historia de un pueblo oprimido comenzaba a entrelazarse con la historia del mundo entero. Los magos de Oriente, impulsados por una estrella brillante, ya se estaban preparando para su viaje. Con regalos de oro, incienso y mirra, no solo reconocían el nacimiento de un rey, sino que también aportaban revelaciones proféticas que iluminaban la misión del niño. Rey, divino y sacrificado. ¿Quién puede comprender los caminos del Señor?, se preguntaban aquellos que veían la manifestación del amor de Dios en esta forma. La dualidad de lo bajo y lo alto estaba envuelta en un solo propósito: la reconciliación del hombre con su Creador. La respuesta final no se había revelado, y el misterio del plan de Dios seguía oculto en los corazones de aquellos que esperaban.
Así, un destino divino se preparaba, uniendo la eternidad con lo temporal, y susurros de salvación danzaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. Pero la historia apenas comenzaba. Un nuevo desafío se avecinaba, y con él, la revelación del carácter de Dios se manifestaría de maneras que desbordarían la comprensión. El eco de una profecía aún esperaba su cumplimiento. Del linaje de David brotará un renuevo. Isaías 11:1 resonaba en el corazón de la nación. La pregunta anidaba: ¿cuál sería el desenlace de este niño, el que había llegado a romper los muros de un silencio que había perdurado? Preparémonos, pues el cielo estaba a punto de abrirse una vez más. En las primeras horas del nuevo día, la luz del sol comenzaba a asomarse por el horizonte, desvaneciendo lentamente la neblina de la noche. Belén despertaba con un aire de expectación, atrapada entre la alegría de un nacimiento y la sombra de un peligro inminente. Los pastores, tras su encuentro con lo divino, compartían fervorosamente las buenas nuevas, mientras que el murmullo de las multitudes impregnaba las calles con un sentido de asombro y esperanza. Mientras tanto, en un rincón oscuro del palacio, Herodes se debatía con el remordimiento y la ira. En su mente, los ecos de la proclamación del ángel resonaban con fuerza inquietante. ¿Qué tipo de rey es ese niño que ha llegado a desafiar mi reino?, se repetía una y otra vez. Sus asesores, ciegos a la verdadera magnitud del evento, alimentaban sus miedos con conjeturas y especulaciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados, mi rey. Este niño debe ser buscado y destruido antes de que tome fuerza, sugirió uno de sus consejeros con un brillo perverso en su mirada. La frase se susurró en el aire, como un veneno que comenzaba a circular entre los corazones ambiciosos que rodeaban al rey. Mientras tanto, María y José, arropados por el calor del amor familiar, habían comenzado a comprender el misterio que rodeaba a su hijo. Los sueños de José se habían convertido en lecciones de fe, guiadas por visiones celestiales que le llamaban a proteger al niño cueste lo que cueste. «Levántate», había oído en sueños, «y lleva al niño y a su madre a Egipto». Mateo 2:13. La urgencia de actuar se adueñaba de su corazón, mientras la imagen del rey enojado lo impulsaba a la acción. Días pasaban, y los magos de Oriente, guiados por el brillo de la estrella, comenzaban su travesía. Estos viajeros, con sus corazones llenos de reverencia, buscaban al rey no para aclamaciones mundanas, sino para rendirle honores con oro, incienso y mirra, cada uno simbolizando verdades profundas sobre su naturaleza divina. «Un rey que viene para ser un sacrificio», murmurarían algunos en silencio, reconociendo que el poder de este niño trasciende cualquier dogma terrenal. A su llegada, los magos encontraron en Belén no la majestad de un palacio, sino la humildad de un pesebre, confirmando que los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. Su presencia despertó reverencias y controversias por igual. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», preguntaron con determinación. Estas palabras apenas habían dejado sus labios cuando la atmósfera se tornó tensa, revelando la incomprensión de un mundo que creía en lo tangible, en lo que se puede medir. La sombra de la maldad, sin embargo, había comenzado a expandirse como un oscuro manto sobre los corazones de los poderosos, mientras la luz del niño que nació comenzaba su batalla contra la oscuridad. Mientras Herodes comenzaba a tramitar su plan nefasto, los pastores continuaban proclamando la fe con fervor y los magos, llenos de asombro, hacían los últimos pasos hacia su destino divino. ¿Qué revelaciones seguirá trayendo este niño en la historia de nuestra humanidad?, se preguntaban aquellos que lo contemplaban. La profecía de Isaías resonaba claro en el aire, mientras el destino del mundo y de la salvación pendía de un hilo.
la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:1-2. Así, mientras se tejían los hilos de la historia, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo Dios cumplirá su propósito en medio del temor y la adversidad? Un momento supremo se acercaba, una manifestación de su gloria que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. La espera se volvía cada vez más palpable. Un nuevo amanecer estaba a la vista. Al primer rayo de sol que iluminó las colinas de Betania, una intensa expectación invadió el aire. En aquel pequeño pueblo, la vida se movía como un torrente subterráneo, cargando con la emoción de la llegada del Salvador. María, aún con el eco de los ángeles retumbando en su corazón, sintió que la historia se precipitaba hacia un desenlace inevitable. Con cada latido, sabía que el silencio de los siglos estaba a punto de ser quebrantado de manera poderosa. Fue en un día como este que un grupo de magos de Oriente, guiados por la resplandeciente estrella, llegó a los umbrales de Jerusalén. Su presencia causó revuelo. La noticia de hombres sabios que buscaban un nuevo rey comenzó a filtrarse entre la multitud. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaban con asombro y reverencia, alterando el habitual murmullo del mercado, como el retumbar de un tambor celestial resonando en un mundo turbulento. Herodes, embargado de inquietud, envió a llamar a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, inquirió con voz gruñona, su corazón palpitando a un ritmo lleno de paranoia y deseo. Los sabios respondieron sin vacilar: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:5-6. La profecía, que había estado dormida por tanto tiempo, resonaba como una campana en medio del ruido. Herodes, consumido por los celos, decidió actuar. Sin que los magos lo supieran, les envió en secreto a Belén, instruyéndoles que, una vez encontrado al niño, le informaran con la intención de borrar de la historia a aquel que amenazaba su trono. El poder humano aún era testigo del juego del enemigo. Mientras tanto, en la paz del hogar de María y José, la vida continuaba, aunque con una carga pesada en el aire. Aunque la luz del nuevo día brillaba intensamente, María no podía sacudirse la inquietante sensación de que las cosas cambiarían drásticamente. ¿Qué vendrá en este camino del llamado?, reflexionaba mientras miraba a Jesús dormir, ajeno a la turbulencia que lo rodeaba. La historia estaba dispuesta a dar un giro abrumador, pero la oscuridad aún rondaba. Los sabios desde Oriente, tras haber encontrado al niño, se arrodillaron y lo adoraron, ofreciéndole regalos que, aunque costosos y magníficos, eran más que simples ofrendas. Eran una afirmación de las grandes verdades sobre su persona. Al regresar, sin embargo, recibieron una advertencia divina en sueños y decidieron no regresar a Herodes, permitiendo que el plan de Dios se desenvolviera sin interferencias mortales. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre Belén, José recibió un sueño similar. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto», le dijo un ángel del Señor. Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Los latidos de su corazón resonaban con una determinación profunda. En la quietud de la noche, la decisión fue tomada. Su familia se levantaría en la oscuridad y huirían a Egipto, el lugar de refugio y también un cumplimiento de las profecías. María, comprendiendo la urgencia, hizo lo que le fue pedido sin cuestionar.
En medio de la ansiedad, sabía que el plan de Dios estaba por encima de toda adversidad. Con el niño Jesús en su regazo, dejaron su hogar, una acción que simbolizaba el viaje hacia la complejidad de un destino que iba más allá de su comprensión. Mientras huían, una sombra oscura se cernía sobre Belén, y la ira de Herodes se desató en un ataque devastador. Buscando erradicar la amenaza, ordenó que se mataran a todos los niños menores de 2 años. La red de la maldad había sido sembrada en un mundo que, no obstante, ya estaba comenzando a experimentar el encuentro de la luz con la oscuridad. Las lágrimas que se derramaron esa noche serían una triste memoria de un sacrificio terrible. En Egipto, la familia de Jesús encontró un refugio temporal, pero sabían que su permanencia allí no sería larga. El camino del sufrimiento y la redención empezaba a entrelazarse, y con cada paso, la historia de salvación avanzaba hacia un clímax divino. La esperanza, aunque traicionada por ecos de desolación, continuaba viva. María miraba a Jesús y se preguntaba, ¿qué tipo de rey será el que traiga redención en medio de la opresión? ¿Cuánto dolor debe ser soportado por un mundo que se niega a ver? El tiempo en Egipto fue tanto un período de espera como de preparación. José, guiado por los sueños del ángel, atendía a las necesidades de su familia, mientras que María cuidaba a Jesús con amor y anhelo. Las palabras proféticas seguían llenando su mente y su corazón. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. De esta manera el plan soberano de Dios seguía desenrollándose a través de circunstancias inusuales y eventos devastadores. Pronto, el mundo, inmerso en rumores y condenas, tendría que enfrentarse a la verdad sobre lo que significaba el Rey de Reyes. Y así, la historia continuaba. Los corazones esperaban, y la complejidad del plan redentor de Dios se desvelaba cada vez más. Los ecos de la historia recordaban a cada alma en sufrimiento que la luz de la esperanza estaba más cerca de lo que se imaginaban. ¿Cómo podría el poder de la vida triunfar sobre la muerte? Esa revelación aún estaba esperando su hora, mientras el secreto del amor divino se entrelazaba en cada paso. ¿Quién podría haber imaginado que la luz, surgida de la oscuridad, pronto iluminaría al mundo entero?